Vamos a iniciar ahora. Les había dicho que habían algunos documentos que estaban publicados para que ustedes puedan revisarlos. Uno de esos documentos es esta diapositiva, que es bastante interesante. No me pertenece, pero la puedo usar. Es el zoológico en que viven los sistemas operativos. Entonces vamos a ir hablando sobre esto. Y lo primero que necesitamos definir es lo que es un sistema operativo. Según ustedes, ¿qué es un sistema operativo? Y no quiero que lean la diapositiva, denme su definición. ¿Qué vendría a ser un sistema operativo? ¿Qué es un sistema operativo? Vamos. ¿Nadie sabe lo que es un sistema operativo? Es la parte de la computadora, por así decirlo, que controla el hardware. Ya, podría ser. ¿Otra definición? Se podría decir tal vez que es un programa que alberga varios programas. Ya, un programa base, podríamos decirle, ¿ok? ¿Otro? Buenas tardes. ¿Podría decirse que es un software que administra los recursos de una PC? Ya, está bien. ¿Otro? Buenas tardes, Inge. Bueno, otro concepto sería que, bueno, es un software que actúa como intermediario entre el hardware de la computadora y el usuario para que el usuario pueda usar de manera fácil y no necesariamente tener que hablar, digamos, el lenguaje o entender el lenguaje de la computadora. Ok. ¿Otro? Está bien, sus compañeros han resumido dos de las funciones importantes de un sistema operativo y con esas dos definiciones o con esos dos elementos importantes se puede definir lo que es un sistema operativo. Si es un software base, es el software que alberga otros softwares, es el software que también administra recursos, es el software que genera una interfaz y que de alguna manera permite que el usuario final no tenga que estar lidiando con elementos que son propios de la computadora, del hardware. Entonces es algo que enmascara, es una máquina virtual de alguna manera y que nos permite trabajar en ese sentido. ¿Está bien? Aquí el autor nos dice que un programa que hace de intermediario entre el usuario, la computadora y su hardware vendría a ser esa máquina virtual que les he pedido, que les he dicho. Y la segunda sería un programa que administra recursos, que vendría a ser la otra función. Entonces tenemos dos funciones para un sistema operativo. La de administrar recursos y la de ser una interfaz o un intermediario entre el usuario final y el hardware. Esa es la idea. Ahora, ¿de qué recursos estamos hablando? Si decimos que administra recursos, ¿de qué recursos estamos hablando? Un ejemplo podría ser los recursos de la memoria. ¿Ok? ¿Qué más? Los datos. Ya, podría ser la información, la parte lógica, ¿ok? Cuando hablamos de recursos, los recursos pueden ser lógicos y pueden ser físicos, ¿ok? Los datos vendrían a ser recursos lógicos. ¿Qué más? Recursos del procesador. Ok, el procesador ya es un elemento hardware que se tiene que disponer de alguna manera para ejecutar las tareas. ¿Qué más? ¿Qué otros recursos conocen? Vamos, todos tienen cerca o han visto una computadora. ¿Qué recursos tiene? ¿O piensan que es una caja negra y que no saben lo que pasa ahí adentro? Todo por micrófono, no por chat. La gestión y el uso del procesador. ¿Ya? Ok, el procesador es un recurso. ¿Qué más? Nos han dicho la memoria, pero solamente hay dos elementos. ¿Qué más falta? Memoria RAM. Memoria RAM, memoria principal. ¿Qué más? Pueden ser los dispositivos de entrada y salida, ¿Cómo cuáles? el teclado, el mouse, o sea, todo lo que sería, sí, parte hardware y software sería, no
No sé, eso más o menos sería. Ok, está bien. Les había dicho que son... Otra vez, por favor. Podría ser también la pantalla o algún lector de memoria de CD. Está bien. Un USB, un pendrive, un disco externo, un DVD, Blu-ray, la misma pantalla, una pantalla externa, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier periférico, dispositivo de entrada y salida es un recurso obviamente físico. Y entonces el sistema operativo tiene que ver la forma de administrarlo adecuadamente. Tiene que ni siquiera adecuadamente, tratar de administrarlo óptimamente. Y la diferencia entre sistemas operativos está en cómo administran sus recursos. Podemos ver que ciertas versiones de Windows son lentas, por ejemplo, y otras versiones son rápidas. Algunas se cuelgan, otras no. Y si hacemos una comparativa con Unix o Linux o Mac OS, tenemos lo mismo. Hay ciertas versiones o ciertas distribuciones que van a colgarse, que van a tener problemas al administrar esos recursos. Vamos a ver a lo largo de la materia que esos recursos no son fáciles de administrar y se han tenido que buscar una serie de algoritmos para poder hacerlo. Y los sistemas operativos implementan uno u otro algoritmo. Entonces no hay un algoritmo óptimo, sino que hay buenos algoritmos. Y dependiendo qué algoritmo hayan escogido ellos para administrar disco, administrar memoria, etcétera, va a hacer que su propio sistema operativo sea más robusto que otro. Esa es la idea. ¿Está bien? Ahora, la otra parte, la que no administra recursos, sino que viene a ser como la interfaz, esa máquina virtual, existen dos tipos de interfaces. ¿Alguien me puede decir cuáles? ¿Ni idea? Me imagino que todos van a empezar. ¿Podrían ser los drivers, ingeniero? No, nos referimos al elemento que nos permita ser el intermediario entre la máquina y el usuario final. Esa es la interfaz, la máquina virtual. ¿Qué tipo de interfaces conocen? Puede ser la interfaz mediante códigos o usando el comando, y la interfaz visual Ok, con imágenes. está bien. Entonces tenemos la interfaz gráfica a la cual la mayoría de ustedes está acostumbrado. Menúes, opciones, ventanas, cajas de diálogo, etc. Y uso de ratón, ¿no? Y la otra vendría a ser la línea de comandos, una consola que nos permite ejecutar e introducir comandos directamente, presionar Enter para ejecutarlos. El sistema operativo tiene las dos formas para trabajar. Y cuando vayamos avanzando en la materia, yo les voy a ir mostrando esas dos formas de trabajar, que para cada cosa normalmente se puede hacer en ambas. ¿Está bien? Bueno, les había recomendado las clases anteriores de que sus perfiles tienen que estar con dominio UMS. Fíjense que todavía hay gente que sigue entrando y me está solicitando entrada. Esto va a ocurrir esta semana más. La siguiente, una vez que se abra el sistema para mesas de examen y se vuelva a migrar datos, a partir de ese momento yo voy a depurar todo. Entonces, aquel que no tenga un dominio UMS no va a poder entrar a las clases. Entonces, tomen los recaudos necesarios a tiempo. También estoy viendo que no tienen fotos algunos, ya saben sobre eso. Quiero saber quién está al otro lado. Ok, los sistemas operativos funcionan en equipos muy grandes o en equipos muy chicos. Vamos a empezar por los equipos grandes. Actualmente, estos equipos llamados mini computadoras, los mainframes, vendrían a ser una evolución de los equipos de tercera generación. Equipos muy grandes, no solamente en tamaño, sino en capacidad. Claro que ahora los mainframes se usan en empresas muy grandes porque tienen una gran capacidad, grandes capacidades, sobre todo para hacer comercio electrónico, de grandes sitios. Existen distintos sistemas operativos dependiendo de la marca de estas mainframes. Por ejemplo, si la máquina es una IBM, su sistema operativo se llama ZOS. Antes los sistemas operativos de IBM se llamaban OS barra y un número, OS barra 360, OS barra 400, etc. También existen versiones de Linux que se pueden adecuar a los mainframes como tal. Un mainframe se puede utilizar para hacer procesamiento de transacciones o computación por lotes. En la fotografía ustedes pueden ver un mainframe que no necesariamente es de ese tamaño.
El mainframe que yo he conocido tiene la mitad de ese tamaño en altura y solamente uno de lo que está agarrando el señor ese, uno de esos cuerpos, nada más. Tampoco tiene que ser enorme, pero son computadoras de alto costo y de alto rendimiento. El computador que conocía era una IBM 400, AS400, y costaba $1 millón, para que se fijen la diferencia. Más abajo en la escala tenemos otros equipos que son menores en costo, menores en rendimiento, pero mayores a las computadoras personales que nosotros tenemos en casa. Es un servidor. Los servidores normalmente ofrecen algún tipo de servicio bajo el paradigma cliente-servidor. Web es cliente-servidor. Ustedes tienen un navegador, el Chrome, el Mozilla, Firefox, y a través de ese navegador ingresan a un servidor de correo electrónico para leer su correo. Entran a un servidor de motor de búsqueda como Google para buscar cosas. Entran a un servidor de Facebook para poder entrar a una red social, etcétera, etcétera. A través de un cliente están ingresando a un servidor. Entonces, estos sitios tienen servidores que normalmente están en red como clusters, están agrupados, están en paralelo si quieren, para entenderlo más simple, y nos dan una gran capacidad de cómputo, pero una respuesta rápida a un costo menor que un mainframe. En este caso, aquí tenemos varios ejemplos de servers. Por ejemplo, aquí en la primera fila, en la primera, la segunda y la tercera, podemos ver sistemas basados en un sistema operativo muy antiguo, pero todavía vigente, como es el Unix. Unix ha nacido a finales de los 60 y hasta la fecha sigue funcionando. Y en el camino ha tenido variaciones. Por ejemplo, Solaris es un Unix que trabaja en las máquinas llamadas Sun. AIX, otro Unix. Linux es otro Unix. FreeBSD, OpenBSD de la Berkeley es otro Unix. macOS es otro Unix. Y aquí la única variación que no es Unix sería Windows Server. Aparece un número muy antiguo, Windows Server 8. Actualmente debe estar en Windows Server 2019, creo que es la última de Windows Server, si no me equivoco. Entonces, estos servidores tampoco van a ser este tamaño. Aquí tenemos 4 servidores, en realidad, que están colocados de esta forma. Se llaman Blade cuando están en este sentido y se llaman Rack cuando están en sentido horizontal. ¿Ok? Bajando en esta, bueno, no bajando, pero viendo un elemento intermedio, hay algo que se llama computación de alto rendimiento. Y aquí es el lugar donde se colocan los equipos en paralelo, como les decía, a través de una red que permite que, si tengo 10 equipos, pueda multiplicar por 10 el cómputo y la memoria. Y tenemos aquí rankings de alto rendimiento. Por ejemplo, para el 2012 estaba Sequoia, pero voy a ver actualmente cuál es la última. Este es el Sequoia, por ejemplo. ¿Dónde está? Top 500 se llama el sitio. Vamos a entrar ahora. A ver, voy a compartir esto. Ok. Top 500, la lista. Estamos hablando de exaflops. ¿Cómo se mide la velocidad en las máquinas que compramos normalmente? ¿Cómo medimos la velocidad? ¿En bytes, Inge? No, eso es capacidad, velocidad. ¿Megahertz? Hertz, exactamente. La última estadística es para noviembre de 2020. Veamos en noviembre de 2020 quién estaba como primero. Okago tiene 7.299.000 núcleos. ¿No? No significa que sea una sola máquina con esa cantidad de núcleos. Significa que, por decir, tenemos máquinas de 2 núcleos, entonces vamos a dividirlo entre 2. Esa cantidad de máquinas hay. Si la máquina tiene, o el procesador tiene 4 núcleos, vamos a dividirlo entre 4.
tenemos 444 petaflops en velocidad. La anterior, si quieren, la que está más baja en escala, es una IBM. Una IBM que tiene 148.8 petaflops. Sierra está en el tercer lugar y tiene 94.6 petaflops. Entonces, fíjense que es otro tipo de medida. Normalmente, Hertz es una forma de medir la velocidad para PCs, para computadores personales. Es una mala medida porque un Hertz es un ciclo. Entonces estamos viendo cuánto se cicla el procesador, pues el reloj, y no nos da una medida de velocidad. Sin embargo, el flop, ¿qué significaría? ¿Qué es un flop? ¿Alguna idea? Floating point per second. Punto flotante por segundo. Nos está mostrando cuántas operaciones por segundo puede realizar. Y eso sí nos da una idea de su capacidad. Hay otra medida de los mainframes. Los mainframes se miden como MIPS, millones de instrucciones por segundo. Esa también nos da una idea de velocidad. Pero los hertz no. Tengo 3 GHz en mi máquina. ¿Pero qué estoy diciendo? Tengo 3 billones de ciclos por segundo. ¿Dónde está la capacidad, la velocidad? No se la muestra, ¿verdad? En estos otros esquemas sí se puede entender. Flops y MIPS. Entonces aquí estamos viendo distintas características de las máquinas con mayor rendimiento en este momento. Las top 10. Tian es una de China. Vamos a ver en la diapositiva también. Estas vendrían a ser como supercomputadoras, pero van a entender que estas no son un equipo con un procesador. Es un equipo con cientos de procesadores en paralelo. Entonces aquí se puede revisar con mayor detalle si quieren, top 500. Pero vamos a ver lo que estábamos viendo. Entonces, en este caso, el 2012 estaba Sequoia, IBM, el 2011 Riken, el 2010 estaba de Tianjin, National Supercomputer Center, y aquí estaba el Cray Jaguar, etcétera, etcétera. Vamos a ver IBM Sequoia. Esto es lo que les decía. Cada una de estas cositas que se ven un poco oscuras aquí es una máquina. Esta es una máquina que está conectada a través de red con otra, con otra, con otra, y todo esto está en una maraña de cables de red. Y son simplemente PCs. Son PCs que están en paralelo y que nos multiplica el cómputo. Aquí podemos ver 16 petaflops. ¿Se han dado cuenta qué diferencia? Esta era la mejor el 2012. ¿Cuánto tiene la mejor el 2020? ¿Dónde estaba? 442 petaflops. Una gran diferencia. ¿Verdad? Mucha diferencia. Tiene 705.000 sockets, significa 705.000 espacios para el procesador. Y tiene 1.500.000 núcleos, que significa que es un dual core. Dos núcleos. Y el sistema operativo que está utilizando es un Red Hat, Linux. Cray Jaguar tiene 2.5 petaflops, no podría ser 2.500, porque el actual está manejando en 400, ¿no? Es 2.5. En este caso maneja procesadores AMD 6-core, y son 37.000 procesadores. Estamos hablando de 362 terabytes de memoria RAM. Es lo mismo. La RAM se suma, el procesador se suma, y al final tenemos por N la cantidad de equipos que hayamos definido. Aquí tenemos el Cray Jaguar. Claro que no están los armarios no están abiertos, no se notan las máquinas por dentro. El de IBM se notaba, y estos son los procesadores que está utilizando. Son PCs. Aquí tenemos el correcaminos, los chips de dual core que se han utilizado, AMD Opteron, y ahí nos da algunas características. ¿Para qué se utilizan la computación de alto rendimiento? High Performance Computing. Normalmente se utilizan para aplicar modelos de simulación que van a representar
mucho tiempo de corrida, de ejecución. Simuladores, por ejemplo, genoma. El genoma humano se ha determinado en este tipo de computadoras. Son supercomputadoras o computación de alto rendimiento y que tienen sistemas operativos Linux normalmente. ¿Está bien? Bajemos otra vez a servers. En el caso de servers, hemos visto que había macOS Server, tenemos Windows Server, tenemos Linux Server. Existen aplicaciones server para las PCs, tenemos los sistemas operativos cliente. Linux normal, Windows cliente, Windows 10, Windows 9, Windows 8, Windows 7, lo que ustedes quieran. En el caso de Linux tenemos un montón de distribuciones Linux que son cliente. En este caso existen también distribuciones server de Windows y de Linux y de macOS. Bajemos a la escala que nosotros estamos acostumbrados a ver, las PCs. Estas son las computadoras personales. Si hablamos de generaciones, es la cuarta generación de computadoras. Ya la vamos a revisar en el tema como tal. Esta es una introducción. ¿Qué sistemas operativos conocen para PC? Windows. Ok, ¿qué más? Manjaro, Linux, Linux, Pop Linux, Ok, Ubuntu. ya. Linux es Linux y Linux tiene miles de distribuciones, lamentablemente. Y les digo lamentablemente entre comillas, cuando veamos esas distribuciones vamos a ver que su principal fortaleza ahora es su debilidad. Tenemos muchas distribuciones que no tienen soporte. Si hubiese una sola, se llamaría solo Linux, y ningún nombre más, seguramente sería muy fuerte y hubiese hecho mucho más de lo que ha hecho. Pero por las N distribuciones que ha tenido, se ha debilitado como sistema operativo. Entonces, por un lado tenemos Linux, que puede funcionar en PC, por otro lado Windows, y por otro lado la máquina que hoy estoy trabajando en este momento y les estoy mostrando, una macOS. Esos son los sistemas operativos más comunes para una computadora personal. Sin embargo, existen otros. Está Solaris para PC, que es libre, gratuita, que es mejor que Linux, es un Unix, pero muy estable. Está OpenBSD o FreeBSD, que es otro Unix muy estable. Si alguien quiere utilizar algo muy estable y no sabe por qué distribución Linux irse, mejor utilicen Unix. Es gratuito y tiene mejores prestaciones. Este es el equipo en el cual nosotros vamos a concentrar nuestro estudio. Esta computadora, no una de más alto rendimiento o una menor. Todos los elementos de teoría y de conocimiento que veamos en la materia van a estar centrados, cerrados en un esquema de computadoras personales. Sobre todo con un procesador, porque eso es lo que más tenemos. No importa cuántos núcleos tengamos, no importa, eso es lo de menos. Un procesador físico. En la escala, bajando, tenemos las tabletas o las agendas electrónicas que les llamaban antes, y aquí tenemos hasta los teléfonos celulares, que ahora lo que se tiene en realidad es una tableta con una funcionalidad de teléfono. Antes se tenía un teléfono con funcionalidades de tableta, pero han ido cambiando las cosas. Ahora tenemos una gran cámara fotográfica y de paso nos trae como un adicional el teléfono. Y antes era el teléfono que también tenía cámara. Entonces ha ido cambiando el esquema por la funcionalidad que le hemos ido dando. Pero sin embargo estos equipos, ya sean teléfonos o tabletas, tienen sistemas operativos diferentes. Y aquí podemos ver una serie de estos sistemas operativos. Por ejemplo, Samsung ha tenido inconvenientes hace tiempo con lo que era Android y estaba creando su propio sistema operativo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Tizen. Más fuerte. Tizen. Ok. Tenemos otros como que ya han dejado de existir, como el BlackBerry, por ejemplo. Tenemos el iOS, que funciona en iPhones. Tenemos el Android, que funciona con la mayoría de los equipos. Tenemos una variación con Huawei. Tenemos Windows embebido, que vienen a estar en los teléfonos Windows Mobile. Entonces, tenemos una serie de sistemas operativos que están dedicados específicamente a este tipo de dispositivos y que son sistemas operativos light, livianos. No tienen la multiprogramación que tiene una PC. Normalmente pueden manejar hasta 2 aplicaciones
al mismo tiempo, entre comillas al mismo tiempo. Casi siempre son como monotarea, una sola cosa a la vez. Más abajo tenemos las consolas de juego y tenemos muchas consolas que han dado pie a distintos sistemas operativos. Pero casi siempre lo que tenemos es una variación de Linux para la mayoría y una de Windows. Entonces, ¿cuál usará la de Windows? Xbox. Xbox, que es de Microsoft. Y todas las demás van a usar una variación de Linux, ¿no? Estas ya son sistemas operativos más restringidos, ya no hacen lo que hace una tableta, se restringen un poco a hacer lo que hace ejecutar música, ejecutar video, ejecutar animación, ese tipo de cosas. Están cesando mucho más el sistema operativo a funciones muy, muy específicas. Más abajo en esta cadena tenemos los sistemas operativos empotrados, que lo tiene un vehículo, una lavadora, un microondas, cosas embebidas que nos permiten hacer ciertas funcionalidades básicas. Existe, por ejemplo, Windows XP embebido. No conozco un Windows 8 o Windows 10 embebido. Creo que han llegado máximo a XP. Pero la mayoría también tiene variedad de Linux. Como el Linux es abierto, ha sido más fácil manejar este tipo de esquema. Entonces, cualquier dispositivo que tenga algo de funcionalidad electrónica va a tener un sistema operativo por debajo. Bueno, esta parte no nos interesa. Este es un elemento interesante. Les he hablado de computación de alto rendimiento, que estamos colocando miles de PCs en paralelo. Eso se puede realizar en una forma más artesanal, donde nosotros a través de una red podemos colocar máquinas del mismo tipo y que funcionen como una sola. Esto le llamamos clúster. O sea, son PCs colocadas en paralelo a través de la red. Y existen dos sistemas operativos que nos permiten hacer que esto funcione. Hay una variación de Windows Server que se llama HPC y Linux. Linux distribuciones Red Hat funciona, luego CentOS y hay una más, no recuerdo el nombre, que tienen específicamente esta funcionalidad de hacer que varias máquinas, que son máquinas armadas, no de fábrica, no de marca, puedan conjuncionarse y formar un sistema integrado, un clúster. Vendríamos a tener un sistema de alto rendimiento en pequeñito. Hemos logrado hacer esto para el laboratorio de física, junto con dos tutoriados que he tenido. Uno lo ha hecho en Windows y otro en Linux. Y hemos probado los modelos que tienen climáticos. Ellos tienen varios sensores, el departamento de física, en distintos lugares de la ciudad, que toman la temperatura y en base a eso ellos tienen que prever el clima y en base a modelos. Y estos modelos en una máquina pueden tardar semanas. Si las ponemos en paralelo dos máquinas, estamos reduciendo el tiempo a 2. Si ponemos en 4, lo estamos dividiendo entre 4, etcétera, etcétera. Esa es la funcionalidad de un clúster. Ahora bien, los clústeres, aquí tenemos distintos sistemas operativos que también pueden funcionar, pero ya son clústeres un poco, si quieren, propietarios, no tan artesanales como el que acabo de decirles. Aquí tenemos una fotografía muy interesante de esto. Fíjense que son equipos armados. Los chanchitos, clones, compatibles, el nombre que queramos darle. Son equipos armados, del mismo tipo, ¿no? Y están todos unidos en una red. Justamente aquí tenemos el switch que está uniendo todos en una red, un monitor y una máquina que está haciendo como de central. Tienen todos el sistema operativo mismo y todas estas máquinas están multiplicando su capacidad y la memoria. Cuando existen clústeres en el mundo, pero no conjuncionados todos en un solo lugar como este, esto se llama grid. Entonces, podemos tener servidores en distintos lugares del mundo que están armando un clúster virtual. A esto lo llamamos grid. Casi siempre las empresas como Google, Gmail, etc., ofrecen este tipo de servicio. No tienen un servidor en un solo lugar, tienen servidores en distintos lugares. Hay una parte del tema en redes, en todo caso, donde se puede averiguar esto
y se sabe a qué servidores estamos accediendo. Cuando uno entra a Google, se van a dar cuenta que automáticamente aparece google.com.bo. En redes se demuestra que este dominio no existe. No hay un .bo, ni siquiera existe un google.com. Tiene otro nombre los servidores y están situados en diversos lugares del mundo. Entonces, este es el servicio distribuido que se puede ofrecer a través de lo que se llama GRID. Ahora un esquema más actual de no saber dónde están las cosas, pero usarlas, es la nube. Un GRID, tal como un clúster, tiene sistemas operativos por detrás. Pero si hablamos de GRID, vamos a identificar plenamente los lugares geográficamente donde están nuestros servidores. En el caso de una nube, nosotros no podemos tener ese control, sino solamente el dueño de la nube. Entonces, aquí también intervienen los sistemas operativos y no son más elaborados, porque son sistemas operativos para servidores y esos servidores están colocados en una especie de clúster distribuido, un GRID. Entonces, cuando yo cuelgo algo en Drive, yo no sé exactamente en qué servidor, en qué país están mis datos, pero vaya donde yo vaya, lo puedo usar. Pero la nube no es solamente almacenamiento. ¿Qué más es la nube? ¿Alguien me puede decir? ¿O todos piensan que la nube solo es almacenamiento? Permite gestionar y procesar información al mismo tiempo también. Ya, pero si gestionas y procesas, cuando hablas de procesamiento de información, significa que estás haciendo algún tipo de transformación. Entonces, no solamente Pues, como un trabajo en conjunto en realidad, o los trabajos a distancias que se puede hacer entre dos puntos, entre dos o más puntos interconectados. Ya, vendríamos a hablar de un trabajo más colaborativo, pero igual sigues almacenando eso. O sea, puedes utilizar alguna aplicación Office virtual, o sea, una Office que no esté instalada, y puedes utilizarla y almacenarla, pero sigues almacenando información. No, yo hablo de otro tipo de nube. La nube ofrece 3 tipos de servicios: infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Plataforma como servicio vendría a ser un poco el almacenamiento. Infraestructura, vamos a suponer que ustedes están haciendo un trabajo donde precisan una máquina que tenga ciertas características. No sé, un procesador que tenga 20 núcleos o un procesador que tenga dual procesador, o sea, un procesador dual físicamente que tenga 2 procesadores, o que tenga un sistema operativo, no sé, de la IBM, y que ustedes no pueden comprar la máquina ni comprar el sistema operativo para hacer ese trabajo que tienen que hacer. Entonces lo que hacen es alquilar la infraestructura. Pueden alquilar toda una infraestructura por un costo mucho menor que comprarlo, utilizar, hacer su trabajo, ya tienen el resultado. O utilizar una plataforma, no una máquina, sino un software específico. Yo quiero usar VisualNet versión 2022, no lo he comprado, pero está ahí, y puedo utilizarlo. No sé, Visual C++, Visual C#, lo que sea. O quiero utilizar la última versión de AutoCAD, o quiero utilizar la última versión, no sé, no se me ocurre. Cualquier cosa que uno pueda comprar porque cuesta demasiado, lo puedo alquilar. Entonces, tenemos 3 tipos de funciones. Aquí tenemos el Cloud Storage, lo que todos estamos acostumbrados, ¿no? Aquí le falta el Drive justamente. Google Cloud se llama, pero ahora se llama Drive. En esa época se llamaba Google Cloud. Tenemos Azure, iCloud, Dropbox, Mega, todo lo que podemos almacenar. Almacenamiento. Infraestructura. Nos pueden ofrecer Amazon, Nimbus, Eucalyptus. Nos ofrecen plataformas virtualizadas, como si nosotros estaríamos teniendo esa máquina ahí, con la memoria que queramos. Quiero 1 tera de RAM para ejecutar mi programa. Y nos van a dar eso, con un procesador que compute, no sé, 1 millón de instrucciones por segundo. Tenemos esa capacidad. O plataforma, ambientes de desarrollo, como les decía, .NET, Google Code, Windows Azure, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no tengo que comprar el software para desarrollar, lo puedo usar.
y no tengo que pagar la licencia. Yo lo puedo usar. Estoy pagando un alquiler de esto. Y cada uno de estos equipos no es otra cosa que un servidor con un sistema operativo colocado en clúster a través de un grid distribuido. Y me están ofreciendo lo que llaman nube. No sé dónde está, pero me sirve. ¿Está claro? Aquí tenemos software como servicio. Todos los softwares que nos pueden brindar algún tipo de servicio. Y por último, en nuestra escala tenemos equipos en tiempo real, que también necesitan sistemas operativos. Recientemente han lanzado un bichito a Marte, ¿no? Este va a mandar información, fotografías, algún tipo de sensor que le hayan colocado, nos va a mandar información, pero tiempo real es relativo. Tiempo real, en ese momento saca una fotografía y nos manda. ¿En qué tiempo nos llega? Entonces, el tiempo real es relativo dependiendo de dónde estemos, obviamente. Tiempo real implica que es en ese momento. Pero ese momento es relativo, dependiendo la distancia geográfica. Tenemos aquí un monitoreo que tiempo real sí puede darse aquí, donde es una empresa que tiene un montón de máquinas y este operador lo que está haciendo es abrir y cerrar compuertas, abrir y cerrar switches, encender motores y ese tipo de cosas, todo directamente desde una consola. Y en tiempo real se están abriendo los motores, se están ejecutando cosas, se están encendiendo, apagando, etcétera, etcétera. Entonces, tiempo real, tenemos distintos sistemas operativos que también funcionan. Y Linux siempre está presente. ¿Ok? Aunque los tiempos en este tiempo real sean relativos. ¿Dudas? Un concepto que no vamos a manejar son los multiprocesadores. Para nosotros, todo el conocimiento que veamos va a ser basado en un procesador. Claro que esto se puede extender para ver cómo un algoritmo que funciona en un procesador puede funcionar con dos. Esto es físicamente dos procesadores. No estamos hablando de núcleos. Entonces, el esquema es diferente y vendría a ser como otra materia. Sistemas distribuidos directamente. O sistemas operativos 2, si quieren. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniero, una preguntita. ¿El BIOS entraría a ser también un sistema operativo? No. El BIOS es un software de arranque en una computadora que vendría a simplemente identificar qué elementos hardware tenemos y si están bien. Por ejemplo, si la memoria está fallando, la memoria RAM, el BIOS va a decir qué memoria tengo, cuánto de memoria tengo y si está bien físicamente. Si no lo está, va a empezar a pitear la máquina y no va a encender. Si el BIOS detecta que el disco duro no arranca, va a salir un mensaje que va a decir no se puede hacer boot, no se puede arrancar el sistema operativo. Entonces el BIOS es un sistema básico, muy básico, no sistema operativo básico, de reconocimiento de hardware para la máquina. Antecede al sistema operativo. El sistema operativo arranca una vez que el BIOS le dé el OK. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Se ha entendido todo? Ingeniero, ¿podría repetir sobre el tiempo real y la diferencia con el online? Ya. Normalmente el tiempo real podría considerarse como online, si quieren. Ahora yo estoy hablando en tiempo real. O sea, lo que yo hablo va a tener cierto retardo para llegar a donde ustedes. Y el retardo tiene que ver con la tecnología que estamos usando. Yo puedo tener, no sé, 20 megas en mi casa y ustedes están trabajando con 50. O están trabajando con datos móviles que pueden ser más veloces o menos veloces. Entonces, en función de eso va a haber un retardo, porque tiene que viajar la información. Pero seguimos en tiempo real. Estamos como online, si quieren. Ahora, ese tiempo real es relativo en función de la distancia. Si mandamos algo... A ver, ¿alguien conoce el observatorio no me acuerdo si es San Calixto, en Tarija? ¿El observatorio de Tarija? ¿Alguien ha visitado Tarija?
y en vez de ir a la casa vieja a catar vinos ha ido al observatorio? ¿Nadie? Ese observatorio tiene un domo muy bonito que simula el tiempo que uno quiera, hace 1000 años o después de 1000 años, o el día de su cumpleaños. ¿Cómo estaba el cielo? Exactamente. ¿A qué hora ha amanecido? ¿A qué hora ha anochecido? Tiene un domo muy interesante, es un planetario. Pero aparte de eso tiene un telescopio, tiene varios telescopios, pero tiene un esquema de visita que nos muestra la galaxia más cercana que se puede ver con ese telescopio y la galaxia más lejana que se puede ver con ese telescopio. No significa que sea la única, pero ese telescopio tiene máximo un alcance. Lo interesante y anecdótico es que cuando nos dicen, cuando nos muestran esa imagen, ellos gradúan y nos muestran la imagen de la galaxia más lejana, nos dicen, esa imagen que usted está viendo es de hace 100 años. ¿Qué implica? Que puede ya no existir esa galaxia. Pero estamos viendo una imagen de hace 100 años. ¿Y por qué estamos viendo una imagen de hace 100 años? Porque ha tardado eso en llegar esa imagen al telescopio. Si ustedes han visto la película Interestelar, se van a dar cuenta de los agujeros negros, que es una forma de viajar más rápido si quieren, pero habla algo de la relatividad. Si ustedes han visto, se van a dar cuenta que cuando llegan a un planeta, un minuto en un lado puede ser horas en el otro. O sea, la relatividad obviamente está presente y tiene que ver con nuestros tiempos. Entonces, si se ejecuta, el robot manda una fotografía en tiempo real en Marte, nos va a llegar aquí con mucho retraso. Estamos hablando de semanas de retraso, dependiendo de la distancia a la cual esté. Entonces, ¿es tiempo real? Sí. Pero el retardo que tiene para mostrarnos la información no parece ser tiempo real. ¿Está bien? ¿Qué más? Ingeniero, una pregunta. Dime. Este retardo que hay en servidores, digo, de acuerdo a la distancia que estamos, ¿es perceptible por nosotros? Más que todo de país a país, digamos. Es fácil de darse cuenta. Les voy a dar un ejemplo que lo doy en redes. Ustedes, por curiosidad, mañana o esta noche, vean televisión, vean un noticiero en televisión, aquel que tiene cadenas, por ejemplo, Unitel, Red 1, ATV, y van a dividir la pantalla entre La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y no sé qué. Van a dividir la pantalla. Y el que está a cargo, el que está monitoreando todo, va a decir, no sé, suponiendo que es Santa Cruz, bueno, La Paz, ¿qué me dice al respecto? Y va a haber un silencio de unos segundos. Y el de La Paz va a decir, compañero, ¿cómo está? Y le digo tal cosa. Y cuando vuelvan a pasar a Santa Cruz, otra vez va a haber un retardo. ¿Qué está sucediendo? Todas las redes, los canales utilizan ahora satélite. La generación de la información de una antena viaja a 3.600 kilómetros hacia el cielo, a nuestro satélite, y rebota otra vez 3.600 kilómetros. Por lo tanto, hay milisegundos de retardo, pero esos milisegundos no son perceptibles por ellos. Ellos jamás se van a dar cuenta. Más bien se van a desesperar, porque van a decir, no me contesta, ya he hablado. Y a veces ocurre eso, hablan 2 o 3 veces y se cruzan con lo que está hablando el otro, porque no entienden esa técnica, que cuando hablan tienen que esperar un poco, porque su voz está viajando y está llegando recién al otro lado. Y el otro cuando hable va a tardar en volver. Entonces ahí es perceptible el retardo. Es la mejor forma de percibir el retardo. Lo mismo les debe pasar cuando hablan por WhatsApp o Messenger. Ustedes hablan y tienen que volver a repetir lo mismo que han dicho, mentalmente, y recién el otro ha escuchado. Es el retardo normal. ¿Está claro? Sí, este retardo que hay, por ejemplo, cuando hacemos llamadas por WhatsApp, ¿se puede mejorar, digamos, para que sea un poco más corto? ¿O depende del equipo con el que estamos hablando, o la red a la que estamos conectados, o la línea, por ejemplo? Depende de la red totalmente, pero va a ser difícil que no haya retardo, porque estamos utilizando voz sobre datos, están viajando datos. Es diferente cuando utilizamos el teléfono hablando directamente, estamos utilizando voz sobre voz, es directo, no hay retardo. Pero el otro es voz sobre datos, siempre va a haber retardo.
porque se está convirtiendo la voz en datos, viaja y se vuelve a convertir los datos en voz. Entonces hay un tiempo de procesamiento. Nos hemos salido del tema, pues está bien. ¿Algo más? Dígame. Ya hemos pasado a redes. ¿Dudas? Sí, perdón, sobre los servidores estos, la calidad de la construcción del servidor afecta mucho a la velocidad en la que nosotros hacemos la transferencia de datos, por ejemplo. En tiempo real se mide, creo, la latencia en milisegundos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la distancia que estamos, afecta la velocidad a la que llega nuestra información, pero también afecta, digamos, el material con el que se ha construido el servidor o la capacidad, por ejemplo, no sé, algo más puede afectar aparte de la distancia. En realidad no es el servidor, sino vendría a ser el medio de comunicación. Si el servidor está conectado con un cable par trenzado a un switch y del switch sale otro par trenzado y va con un módem a algún lugar con línea telefónica, para que entiendan, va a ser más lento. Pero ¿qué pasa si el servidor está conectado directamente con fibra óptica al lugar donde irradia la señal? Entonces, es el medio de comunicación, no es el servidor. El problema no está en el servidor. Ahora, el servidor puede tener un sistema operativo un poco más pesado, sí. Entonces, ahí está afectando el servidor. Pero una vez que sale la información, es el medio de comunicación el que tiene que ver con el retardo. En nuestro caso, eso ya es redes. En nuestro caso, vamos a cerrarnos a lo que está pasando dentro de esa máquina, no hacia afuera de la máquina. Como sistema operativo nos va a interesar cómo se está procesando dentro todo, cómo se está ejecutando, cómo se está manejando la memoria, cómo se está accediendo al procesador, si se está bloqueando o no, se está generando un montón de cosas. Todo dentro. Entonces a nosotros nos va a interesar lo que va después de la máquina. Eso ya es redes. Gracias, Inge. Ok, ¿qué más? Bueno, el día de mañana a ustedes les tocaría en la mañana, pero ya les he explicado en la clase anterior de que cada semana tenemos que avanzar desde el lunes, ¿verdad? Entonces ahora estamos ajustando. Mañana en la mañana no pasamos y en la tarde directamente en el horario del otro grupo haríamos una repetición de esta parte y cualquier consulta adicional. Esa es la idea. Pues mañana a las 14:15 retomamos con el otro grupo esta parte. Y desde el lunes empezamos a avanzar tal como está planificado en nuestro esquema. Cada semana que haya un paro o cualquier cosa, vamos a ir ajustando para que la siguiente semana empecemos otra vez de cero en el esquema que está en el documento de planificación de la clase. ¿Está claro? Inge. Ok, entonces mañana en la tarde directamente continuaríamos. Si no hay otra cosa, hasta mañana. Yo voy a subir la grabación de esto más tarde. Hasta mañana, Inge. Ok, que les vaya bien. Hasta mañana, Inge.